Y yo quiero predicar hoy con el título Jehová es mi pastor. Voy a predicar del Salmo 23. Y quiero decirles, antes de que nos pongamos de pie para leer este texto, que para mí es muy difícil predicar y por eso predicar este texto. Y por eso yo le he querido llamar a esto solamente una reflexión. Un día yo voy a predicar y les voy a decir, hoy es un sermón, porque sucede que este texto solamente tiene 6 versos y la mayoría nos lo sabemos de memoria. Es un texto muy conocido. Sin embargo, mi pastor, en el 2015 o final del 14, antes de su fallecimiento, dedicó en el último tiempo de su vida 6 meses estudiando ese texto. Y cada vez que yo iba a visitarlo, con emoción, me contaba cómo Dios le estaba hablando en ese estudio sistemático que por 6 meses llevaba de este texto. Los que conocieron a mi pastor saben el gran maestro que era, cómo era un hombre lleno de sabiduría y cómo manejaba la palabra. Y si estos 6 versos, él dedicó 6 meses, luego de una larga carrera ministerial, estudiándolo con detenimiento y como un niño me esperaba para contarme lo que Dios le había hablado, lo nuevo. Realmente hay tanta sabiduría allí que no se le puede hacer honor en una simple reflexión, en un simple mensaje. Pero desde el 2015 a la fecha yo me había abstenido de predicar del Salmo 23, pero hoy Dios me ha dicho que Él le va a hablar a alguien y yo quiero ser obediente a Dios y no guardar tanto mi reputación o a mí, ¿verdad?, sino hacer lo que Él me manda hacer. Así que si es a ti, yo espero que Dios te hable y que entiendas que Jehová ciertamente es tu pastor. Ahora sí le voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a leer este texto y luego entonces yo voy a ir verso por verso tratando de compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón. Salmos 23. Jehová es mi pastor. Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pueden sentarse. La palabra de Dios ya está en sí misma bendecida porque ha salido de la boca de Dios y nosotros somos los bendecidos de poder estudiarla y escucharla. Y lo que quiero, conjunto a ustedes, ir leyendo este texto que ya de manera general leímos e ir compartiendo con algunos de ustedes algunas cosas que Dios ha puesto en mi corazón. Saben, leyendo esto, no dejo de pensar en que este texto es uno de los favoritos para funerales. Pero la verdad es que al leerlo y analizarlo, este es un texto lleno de vida. Este es un texto que de alguna manera cuando lo leemos nos permite a nosotros entender una de las verdades que nos sostienen en el caminar de la vida cristiana. Es saber el cuidado, la protección, es saber la provisión
es saber que ciertamente Jehová es. Miren, voy a tener el cuidado de decir lo que dice aquí. Es mi pastor. Porque ciertamente nosotros sabemos que Él es nuestro pastor. Pero saben, yo poniéndome en el lugar de la oveja y sabiendo que el pastor tiene cuidado de todo el redil, pero sé que Él se ocupa, se preocupa, atiende mis necesidades individuales. Y yo quiero que al terminar de compartir la palabra de Dios con todos ustedes hoy, no solamente entendamos que sí, Él es el buen pastor. Él es el buen pastor que describe la Biblia. Dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero que tú entiendas que Jehová es tu pastor. De manera individual, de manera personal, de manera cercana, que tu nombre está esculpido en la palma de su mano, que tú no eres un cualquiera, que tú no eres uno en medio de una multitud. Eso puede pasar con nosotros los hombres, aún con nosotros los pastores humanos. Yo pudiera tener aquí y a uno de ustedes olvidar hasta su nombre. Pero saben, aun si eso pasare, Jehová conoce tu nombre, porque tú eres, escúchame bien, esto es lo que Dios me ha mandado a decirte, tú eres su especial tesoro. Y quiero que iniciemos por el primer verso, porque aunque es un verso breve, si no se entiende este primer verso, entonces nada de lo que sigue a continuación toma sentido. Yo creo que la verdad central de este texto está ahí mismo en el primer verso. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermanos, tenemos que tener la conciencia de lo que David está declarando en este verso. Porque ¿saben algo? Y uno habla mejor de las cosas que uno entiende. La doctora Mercedes María compartió la palabra el jueves y ella utilizó términos médicos. Porque ella maneja la información en el área de la salud, de la medicina. Y podía explicar las verdades bíblicas que estaba enseñando mejor si se sostenía en herramientas que manejara con cuidado. Pues saben, David sabía, conocía al dedillo, era un experto porque tenía la experiencia en cuáles eran las características de un pastor. Porque él mismo era un pastor que cuidaba las ovejas de su padre. Él sabía la atención, el cuidado, la seguridad, incluso la higiene que tenía que llevar el pastor con cada una de las ovejas para rendir buenas cuentas de su desarrollo, de su crecimiento y de su bienestar. Él sabía los peligros a los que se exponía. De hecho, si vamos a uno de los eventos más significativos de la vida de David, aquella en que fue a enfrentar al gigante Goliat y que lo venció, cuando se presentó delante del rey para ir él en nombre del pueblo, que miraban a este jovencito así y decían, pero es que tú no tienes las cualidades, es un gigante, es un guerrero, tiene meses burlándose de todos los ejércitos de Israel.
ejércitos poderosos. ¿Y cómo viene este jovencito? ¿Y qué utilizó David para convencer al rey? Su experiencia mientras pastoreaba las ovejas. Y dijo: mi rey, yo siendo pastor de las ovejas de mi padre, cuando venía un león o venía un oso, yo me enfrentaba a ellos y los despedazaba. Porque él estaba funcionando como el guardián, como el que tenía que rendir cuentas, como el que cuidaba, el que protegía, el que atendía, el que alimentaba las ovejas de su padre. Es por eso que cuando David, de una manera reverente, escribe y dice: Jehová es mi pastor, está reconociendo que no hay cosa que deba de atemorizarle. Está reconociendo que no hay nada. Mira, yo no sé, en tu Biblia no dice algunas cosas, no, o es posible, dice: Jehová es mi pastor. Nada. Nada. ¿Tú puedes decir eso? Que hay cosas que leyéndola, la asimilamos, repitiéndola, pero cuando nosotros hablamos a nuestra alma, como el salmista decía: alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo quiero que tú te hables a ti mismo y le digas esto, que no es un moto de vida, que no es un eslogan, esto que es una verdad bíblica irrefutable. Y que digas: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Puedes decirlo así con el énfasis en nada? Vamos a ver. Jehová, nada me faltará. Hermanos, si entendemos eso, la experiencia que David estaba en su mente reproduciendo era la de él como pastor. Pero yo les pregunto, ¿tenía o no limitaciones la protección, la seguridad, la provisión, el cuidado que David podía dar a esas ovejas? ¿Sí o no? Sí, porque era un hombre limitado. Pero cuando reconocemos que nuestro pastor no es David, que nuestro pastor no es un hombre, que nuestro pastor es Dios mismo, inmediatamente tenemos todos los beneficios, pero quitándole las limitaciones. Porque si tu situación es de enfermedad, el que es tu pastor es Jehová Rafa. Porque si tu situación es que tienes problemas económicos, que necesitas una provisión instantánea, tu pastor, el que tiene cuidado de ti, es Jehová Jireh. Pero que si tu problema es un problema de justicia, es que te han llevado delante de la justicia de los hombres y entonces tú no sabes, eso crea ansiedad, inquietud en el corazón. Pero tu pastor es Jehová Tsidkenu. Él es tu justicia. Tú pudieras decir cualquier otra cosa y decir es que es imposible. Pues tu Dios es el Dios todopoderoso. Esa palabra nosotros no la entendemos. Esa palabra nosotros la hemos memorizado en nuestro vocabulario y decimos: sí, todopoderoso, lo asociamos con Dios. Dios es todopoderoso, pero hagamos pausa y dividamos. Como cuando éramos niños y nos estaban enseñando las sílabas y las que eran palabras de 2 sílabas, de 3 sílabas, y tomemos y separemos solo en 2 palabras: todopoderoso. Todopoderoso. Todo lo puede. Para Él no hay
nada imposible. Entonces, vamos ahora y les voy a pedir que hagan un ejercicio que casi nunca hago los domingos. Siempre digo, dejen sus problemas allá afuera y vamos a adorar a Dios. Pues yo quiero que usted piense en su problema ahora. Piénselo. Si usted como yo no hay que pensar mucho, lo tiene ahí. ¿Ya pensó? Dígame amén para yo saber. Ya lo pensó. Entonces, ahora repita conmigo. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Hermanos, si entendemos eso, entonces cobran sentido los próximos 5 versos que vamos a estudiar. En el verso 2, David dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y yo quiero que entendamos por un momento lo que este verso, ese Dios que tiene cuidado de nosotros, ese Dios que provee para nosotros, ese Dios que es todopoderoso, que nos protege, que nada nos puede tocar cuando somos cuidados y pastoreados por Él. Dice que nos lleva a lugares de delicados pastos. Y yo quiero que una vez más entendamos el contexto geográfico y cultural en el que David escribe esto. Hermanos, las regiones del oriente son regiones áridas. Es decir, que no es común. Para nosotros quizás se hace un poco difícil porque aquí donde quiera hay un área verde. Hasta en el residencial hay 2, tan descuidadas, pero hay 2. ¿Y qué decir de nuestros campos? En el Cibao vive Dios. ¿Cuántos son cibaeños aquí? Pero en el oriente, las regiones mayores son áridas y no hay muchos espacios donde usted poder llevar a pastar a sus ovejas, a su redil. Es decir, que cuando llegan a un lugar que tiene pastos verdes, como dicen algunas versiones, que no solo dicen lugares de delicados pastos, sino que dicen a pastos verdes. Cuando llegan a lugares como esto, lo que está simbolizando es abundancia. Es que lo que tú necesitas, Dios te ha llevado a un lugar donde hay de eso en abundancia. Y eso me lleva a que Dios tiene cuidado cuando oramos. Cuando Jesús nos enseñó a orar, dijo que pidiéramos el pan nuestro de cada día. Y Dios ha provisto para ti todo lo que necesitas. El problema de nosotros es que a veces confundimos lo que deseamos, lo que anhelamos, lo que queremos, con lo que necesitamos. Y hay una anécdota muy graciosa que nos pasó con un socio que yo tenía en Estados Unidos, en Miami. Nosotros salimos de viaje trabajando y cuando llegamos a su casa, su hija pequeñita le recibió y le dijo, papi, necesito un juguete. Imagínese el papá llegar de trabajar fuera, quiere complacer a su hijo, pero él se detuvo, sonrió y le dijo, pero mi hija, ¿tú quieres un juguete? Y ella le dijo, no, necesito un juguete. Y eso me lleva a mí a pensar cómo muchas veces nosotros vamos delante de Dios y oramos. Y le pedimos cosas que nuestro corazón anhela. No necesariamente, o no déjame decir necesariamente, no quizás algo que necesitamos. Y Dios es tan bueno y tan misericordioso con nosotros que nos da aún más de lo que necesitamos y nos da los deseos de nuestro corazón. Dice la Biblia, deleítate a sí mismo en el Señor. Yo estoy hablando con fundamento bíblico. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero lo que quiero dejar visto aquí es que Dios tiene en provisión todas las cosas que necesitas. Y cuando entendemos que Él es nuestro pastor, hermanos,
en lugares de delicados pastos nos hará descansar. Si miras a tu alrededor y no estás viendo esos pastos verdes, ora. Ora. No exigiendo, demandando, ni quejándote. Recuerden, Él es nuestro Señor. Sino como aquel que clama a su Señor y le dice: Jehová, tu palabra dice, y yo lo creo, que tú eres mi pastor y nada me faltará. Necesito llegar a un lugar de pastos delicados. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Miren, y esto sí realmente que me llena a mí de emoción, porque, ¿saben? Las ovejas son un animal dócil, pero generalmente esta clase de animales tiene que crear instintos para su supervivencia. Y una cosa de ellos es que como las ovejas no son buenas nadadoras, no le gusta beber agua que es imprescindible para la vida, junto a aguas de corrientes. ¿Por qué? Porque las aguas de corriente significan para ella un peligro, sino que son en aguas de reposo donde con tranquilidad pueden venir y beber para subsistir. Y hay muchísimas cosas que yo pudiera decir así, pero yo dije que hoy iba a ser solo una reflexión. Pero yo quiero llevar a un concepto que es lo que Dios me ha pedido que comparta con ustedes. Porque hay traducciones que cuando habla de junto a aguas de reposo me pastoreará, van algo así como me llevará a estar junto a aguas en reposo. Y la razón de esta es porque para el pueblo de Israel, a través de los profetas, estaba establecido que el verdadero reposo del pueblo, y por tanto mi verdadero reposo, lo puedo hallar solamente en Dios. Hermanos, y eso en una época como esta, cada vez se hace más real, que la palabra de Dios es eterna. Saben, el que crea que va a tener reposo cuando tenga dinero, déjeme decirle que usted está equivocado. ¿Por qué? Porque generalmente el tener dinero conlleva mucha responsabilidad y donde tener reposo se hace cada vez más difícil. Si nosotros pensamos en apellidos que usted los escucha y dan dinero, por ejemplo, si yo digo Bonetti, usted piensa en dinero, pero vaya a Mercasí para que usted vea quiénes son los que llegan primero y quiénes son los que van de último. A las 7 de la mañana esos Bonetti están ahí metidos y a las 8 de la noche todavía están ahí metidos. O sea que el reposo no está en el dinero. Unos piensan cuando son jóvenes, no, cuando yo consiga una novia y me case, ahí estará el reposo. No voy a decir nada para no calentarme. Solamente voy a decir que eso es una ilusión. Wow, yo he ido poniéndome un poquito sabio con los años, que estaba a punto de decir algo que me iba a traer problemas. Pero he aprendido a tener paz. El reposo lo podemos hallar en el Señor. Hermanos, cuando tú y yo entendemos que no es con nuestras propias fuerzas, si Jehová no guardare la ciudad, si Jehová no edificare la casa, porque a su amado dará Dios el sueño. Pareciera que ese versículo está fuera de lugar. Hermanos, pero es que Dios está hablando de un reposo que tú estás buscando en tantas cosas. Un reposo que Dios mismo modeló.
Yo quiero que alguno me diga si después de 6 días de creación Dios estaba cansado. Pero el séptimo día entró en un reposo para modelar que tú y yo tenemos que aprender a reposar, a descansar y a hallar el completo reposo solamente en Dios. Hermanos, y esto va a todos los ámbitos. Yo hice una reunión con los pastores nuestros, porque saben, se ha tenido tradicionalmente la idea de que el pastor no toma vacaciones. El pastor ni se jubila, ni toma vacaciones, ni nada. No, hermano, y eso no es bíblico. Lo que es bíblico es que nosotros trabajemos, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que tampoco coma. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. En ningún lado dice que al vago tenemos que esto o lo otro. Por eso todos esos sistemas humanos, como el socialismo, que quieren quitarle a uno para mantenerlo vago, han fracasado. Pero no voy a hablar de política. Ahora, lo que sí es bíblico es que usted trabaje y que descanse. Y en esa reunión yo le decía a los pastores, tomen vacaciones. Tomen 1 semana, 2 semanas. Tomen vacaciones donde no pongan la mente a trabajar, a pensar en todo lo que quieren lograr, en los esfuerzos para alcanzar, en los planes del ministerio. No, donde usted se desconecte por completo. Eso es descanso. Y donde entonces usted se llene de Dios. Eso es reposo. Y tanto uno como otro se hace necesario. Así que ahora hago extensivo eso a toda la iglesia. Porque los trabajos, los negocios, todo eso, los problemas, siempre van a estar allí. Hay que hacer pausas porque si no, el cuerpo te las hace tomar. La voz de la experiencia. Verso 3. Y este sí, para mí es muy especial e importante. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hermanos, miren, en esta época la mayoría de los problemas, aún físicos, son provocados por los problemas en el alma. El corazón del hombre está lleno de ansiedad. El corazón del hombre está lleno de sueños por alcanzar. El corazón del hombre se ha alejado de Dios. Y por tanto eso provoca un desgaste que se manifiesta en lo físico, se manifiesta en lo espiritual. Porque es que nosotros no somos 3 entes diferentes. Nosotros somos un ser trino. Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, que es un Dios trino. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y asimismo nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y a las 3 tenemos que brindarle la atención necesaria. Y esa atención, ese cuidado, solamente nuestro pastor puede darlo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es quien confortará mi alma. Hermanos, el alma es aquel lugar donde se guardan las emociones. Y a veces es lacerada por tantas cosas, por frustraciones, por decepciones, por heridas, por ataques, por envidias, por celos, depresión, ansiedad. Y tenemos que venir a Dios, que es la fuente en la cual nosotros podemos satisfacer todas esas cosas que nos agobian. Hermanos, y una de las cosas que cuando uno tiene un problema del alma no le gusta es que minimicen lo que usted siente. Entonces es difícil. Porque yo estoy aquí diciéndote que tengo la solución para eso. Pero si lo digo de esa manera,
posiblemente tú te podrías ofender. Porque decir, pero ¿y entonces? Porque tenemos que ser sabios y hay que escuchar. Hay que ser empáticos. Varias veces he predicado aquí de los amigos de Job que se llegaron y no lo conocían, de tan triste que estaba, y se sentaron con él sin preguntarle nada, sin decir una palabra, y duraron días y noches llorando junto con él. Fueron empáticos. Y cuando somos de esta manera, entonces podemos reconocer y decir, mira, en medio de esa situación, recuerda, Jehová es tu pastor. A Él oro para que Él, que es el único que puede, conforte tu alma. Conforte tu alma. Y en este momento el Espíritu Santo me está diciendo, a ti que tienes esa situación de la que no hablas con nadie, en lo más profundo, no en el cerebro, no en el cuerpo, que está allí donde nadie puede entrar. Ahora la santa y bendita palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta las profundidades, allí llega y te dice, recibe de Dios su palabra que confortará tu alma por amor de su nombre. Me guiará por sendas de justicia. Y saben, en un ambiente como el que se vive en aquellos lugares, es difícil llegar a un lugar de delicados pastos. Hay que atravesar muchos peligros, pero Dios tiene cuidado de guiarte a través de un camino en el que tú no vas a resbalar. No dará tu pie al resbaladero el que te guarda. El Señor no te va a poner en una situación en la que tú puedas ceder, resbalar y caer. Santiago lo dijo, que cuando alguien peque, no diga que fue Dios, sino que cada uno de su propia concupiscencia. Por eso es que tenemos que venir a Él, para que Él conforte nuestra alma, para no dar lugar al pecado en nuestro corazón. Porque toda esa concupiscencia da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Por eso yo te digo hoy, elige la vida para que vivas. Él te va a guiar por sendas de rectitud, por caminos donde su nombre no será vituperado. No van a decir, mire, ¿y eso qué evangélico? Por eso dice aquí, por amor de su nombre. Y también eso tiene una connotación que no depende de ti, depende de Él. Él no falla, Él es justo. Tú y yo no somos dignos, mas Él nos justifica. Verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y es maravilloso el simbolismo en este verso. Porque saben, el valle al que se refiere el salmista tiene sombra de muerte, apariencia. Hay tinieblas, hay oscuridad. No es que necesariamente hay muerte allí. Y la muerte no pudo detener a nuestro Señor. Él entró a las profundidades del Seol y venció a la muerte. Se levantó y vive, porque Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Es por eso que no hay nada que deba atemorizarnos. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? La muerte. Pero la muerte para nosotros ha sido vencida. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús venció a la muerte en la cruz. Por eso, aun cuando andemos en valle de sombra de muerte, podemos estar seguros y no temeremos ningún mal, porque Él está con nosotros. Ahora, en medio de las tinieblas,
en medio de la oscuridad, en medio de situaciones apremiantes, pudiéramos nosotros perder el norte. Por eso es que el salmista trae a la conciencia nuestra dos herramientas de uso práctico del pastor, que lamentablemente por un aspecto cultural nosotros no conocemos y no entendemos bien y no nos deja tener una clara visión de lo que el salmista está expresando aquí. Que en medio de eso Dios nos guarda, pero también Él tiene la dirección de nuestra vida. Mi esposa y yo tuvimos el honor, hace un par de semanas ya me parece, de ir a la instalación del nuevo obispo administrativo de la Iglesia de Dios en República Dominicana. En mi condición de presidente de Conedo, y la Iglesia de Dios es miembro de Conedo, fui invitado a participar, un acto muy hermoso, un acto donde se pasaba la autoridad del obispo administrativo saliente al obispo administrativo entrante. Pero una de las cosas que más marcó mi corazón y el de mi esposa en esa ceremonia es que dentro del protocolo de traspaso de mando se le entrega al obispo una vara y un cayado en tamaño, ¿cómo se dice? En tamaño actual. O sea, realmente una vara y un cayado de un tamaño grande. El obispo saliente era bajito y el cayado se veía un poquito más alto que él. Y esos símbolos se le entregaban como signo de autoridad, de dirección de la iglesia en República Dominicana. Y yo hubiera querido tener esos símbolos hoy para compartir con ustedes. Quizás debí buscar unas fotos y proyectarlas. Pero la vara es un instrumento que es recto, que el pastor usa. Primero, lo puede utilizar para él mismo afincarse y dar pasos seguros y poder dirigir a las ovejas por ese camino de rectitud del que hablé, por un camino de seguridad donde no puedan caer al abrisco, donde no puedan resbalar. Y esa vara la puede utilizar para tocar también a las ovejas, marcando la dirección por donde debe ir. Pero el cayado es interesante porque tiene una forma de gancho en la parte superior. Y con esta entonces, no solamente puede el pastor marcar el camino, dar dirección, sujetarse como con la vara, sino que si alguna oveja quiere perder el norte o se está saliendo, el cayado le permite enganchar a la oveja y redireccionar por el camino de rectitud. Ahora, ¿saben? Yo puedo con la vara marcar, señalar y hasta tocar, y eso es suave. Pero el cayado, cuando engancha, es incómodo. O sea, imagínense que usted va caminando, se sale del camino y ese gancho se le pone aquí en el cuello y se le ala. Eso duele. Eso muchas veces es molestoso. Pero el pastor nos ama tanto que no nos deja perder, que no nos deja resbalar, aun si eso significa que tiene que usar el gancho para redireccionar nuestras vidas. Tu vara y tu cayado me llenan de vida. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Cuando ya yo digo, no voy a avanzar más, estoy cansado, solo a mí me pasan, a mí todo me resulta difícil, ya, Dios se ha olvidado de mí. El Señor toma su vara, me muestra el camino, o toma el cayado y redirecciona mi vida, siempre por amor a ti y por amor a mí. Los versos 5 y 6, y vamos a empezar por el 5, pero traen a veces
cierta discusión en algunas escuelas teológicas, pero ambas al final tienen la misma enseñanza, o sea que yo no veo la tal discusión. Que dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y unas escuelas, les voy a mencionar así rápidamente, pero no es el punto mío va ahí directo a la enseñanza. Unas escuelas dicen que todavía David sigue con el ejemplo del pastor y las ovejas, y dice que las ovejas pueden sentir cuando hay un peligro en los alrededores, pero si ellas saben que su pastor está con ellas, pueden sentarse y pastar y comer con tranquilidad, porque aunque el enemigo esté cerca, el pastor no va a permitir que nos toque. Eso es una escuela. Otra escuela dice que aquí cambió la metáfora y que se refiere a un banquete que se prepara cuando alguien ha sido salvado de cierto peligro y que aún los enemigos estén todavía cerca. Se hacía ese gran banquete en señal de que aunque están ahí, ya nosotros hemos vencido. Una y otra. No me interesa. Una y otra, lo que me interesa es que aunque el enemigo esté cerca, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Lo que quiere decir es que en medio de las situaciones más difíciles, el Señor me hace estar en paz. Me dice: siéntate y come. Hermanos, cuando nosotros tenemos situaciones difíciles en nuestra vida, lo menos que queremos es comer. En el momento, ¿verdad? Porque hay otros que desarrollan un trastorno alimenticio que los hace comer. Pero estoy diciendo, en el momento, se muere un familiar y hay que estar peleando con los dolientes. Come algo, que el tiempo es difícil, es fuerte, son muchas horas. Sin embargo, el Señor, en medio de las situaciones más difíciles, en medio del reposo, en medio de las situaciones más difíciles, Él nos da el reposo que solo Él puede dar. Y entiendan esto, ¿recuerdan aquel evento en que Jesús estaba en la barca dormido? Y que los discípulos estaban alborotados porque creyeron: ya, aquí sí que pereceremos. Aquí sí que pereceremos, la tormenta va a acabar este barco, nos vamos a hundir y moriremos. O sea que ciertamente es un momento en que la inestabilidad, la ansiedad se apodera de todos ellos. ¿Y Jesús cómo estaba? Dormido. Abril me comentaba de un autor que había escrito un libro en el que decía que nosotros sabremos que hemos alcanzado la madurez espiritual para entender la protección del Señor en nuestras vidas cuando podamos dormir, estar en reposo en medio de las situaciones adversas. Y lo que está diciendo aquí esto es que en medio de esas situaciones el Señor hace un banquete y podemos celebrar. Yo creo que en mi familia es muy fácil de entender esto porque nosotros todos lo celebramos. Si un evento, qué sé yo, se gradúa uno, cumpleaños otro, no, tenemos que celebrar. Un banquete. Y lo que está diciendo esto, en medio de situaciones difíciles, el Señor te sirve un banquete. ¿Cuántos tienen situaciones difíciles en su vida? Dios está preparando un banquete en tu casa. Acércate a la mesa del Rey. Has sido invitado, siéntate en la mesa del Señor. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Recuerden que yo dije que ese verso eran las dos versiones, las dos escuelas. Voy con el de las ovejas. Las ovejas muchas veces
eran atacadas por insectos que se le entraban en sus fosas nasales y hacían que ellas se golpearan duramente contra la cabeza. A veces hasta perder la vida. Y por otro lado, también a veces se quedaban atascadas en los zarzos de esos paisajes áridos de los cuales les hablaba. Y uno de los cuidados que el pastor tenía con las ovejas era que ungía su cuerpo, empezando por su cabeza, con aceite. Esto servía como un repelente a los insectos para que no le hicieran daño, y esto hacía que fuera fácil sacar su cabeza si se quedaban atascadas en medio de las zarzas. Es decir, que el Señor está ungiéndote para guardarte, para protegerte, para que ningún mal pueda tocarte, para que tú puedas permanecer seguro en Él. Tu copa ha sido rebosada porque este aceite se vertía en unas copas y hay suficiente aceite en las copas para ungir a cada oveja de este redil. El Señor tiene cuidado de todos, pero de cada uno de nosotros. Él unge nuestra cabeza con aceite, nuestra boca está rebosando. La otra escuela, ¿verdad?, del banquete. Y dice, bueno, pues entonces se acostumbraba a ungir a los invitados especiales con un aceite aromático. ¿No recuerdan aquella que vino y vertió en los pies de Jesús aquel perfume de gran valor que incluso criticaron del valor de ese perfume derramado a los pies del Señor? Y el Señor mismo dijo, bueno, yo llegué aquí y nadie me ungió. Y esta mujer ha venido y ha derramado a mis pies esto, pues se acostumbraba a ungir la cabeza de aquellos invitados especiales. Y obviamente la copa rebosando es símbolo de la abundancia en ese banquete que el Señor ha preparado, ya sea uno u otro. Hermanos, Dios está aquí con aceite abundante para derramar sobre tu cabeza y poner en ti todo lo que necesitas para tu protección, tu cuidado y tu honra. Y quiero terminar con el verso 6 que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y yo quiero decir dos cosas al respecto, porque a veces nosotros tenemos la idea de que tenemos que salir a buscar nuestras bendiciones. Esa es una expresión nuestra. Y yo no le veo ninguna connotación negativa a esto. Yo creo que nosotros tenemos que ser proactivos, que como hombres y mujeres de Dios podemos hacer como Jacob y pelear y luchar. Yo he dicho que Dios bendice al que se esfuerza, y Josué 1:9 lo dice, esfuérzate y sé valiente. Pero hay una promesa de parte de Dios que cuando nosotros estamos en obediencia a Dios, y no hay ninguna contradicción en esto, porque si usted está en obediencia va a estar trabajando. ¿Me entiende? Hay una promesa de bendición para nosotros de que si somos obedientes, las bendiciones saldrán a buscarnos a nosotros y nos alcanzan a nosotros. Antes, la tecnología quizás no permitía representar esto de una manera adecuada. Pero hoy en día tenemos misiles que usted ¿cómo diría? Lo fija en un blanco. Gracias, Manuel. Tenemos misiles que usted los fija en un blanco y ese blanco se puede mover y el misil le cae atrás por rastro de calor. ¿No ha visto esos programas de History Channel, de qué sé yo, Discovery Channel, culturales, que hablan de todo esto? Bueno, pues mire, Dios ha fijado en ti las bendiciones que de antemano Él ha destinado para tu vida. Tú eres el blanco de esas bendiciones. Y donde quiera que vayas, esas bendiciones te alcanzarán.
me gusta como lo dice el salmista. ¿Cuáles son esas bendiciones? El bien y la misericordia. Yo no necesito más de allí. Misericordia porque yo no merezco esas bendiciones. Si fuera por justicia, ay, ay, ay. Pero por misericordia, Dios me ha dado todo aquello que Él ha destinado para mí. Misericordia por un lado. Y bien, porque Él prometió en Jeremías. Y dijo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé los planes. Planes de calamidad, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Él quiere hacerte bien y Él puede hacerte bien. Por eso a nosotros, ¿qué nos corresponde? Morar en la casa de Jehová por largos días. Pero saben, me gustaría decirles, para que ninguno tampoco falte a la iglesia, que se refiere a la iglesia, y nos hace bien estar en la casa del Señor, pero no puedo faltar a la verdad y decir que esto se refiere a la iglesia. Esto se refiere a la presencia de Dios. En medio de un lugar donde había una piedra donde él durmió, Jacob tuvo una visión, y allí donde estaba la presencia de Dios, ángeles que subían y que bajaban del cielo por una escalera, allí él dijo, ¿qué lugar tan terrible es este? Esto no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Lo que el salmista está diciendo aquí es que por todo esto que yo he dicho, empezando por el primer verso, que Jehová es mi pastor y nada me faltará, a mí me conviene todos los días de mi vida morar en la presencia de Dios. Y yo quiero que te pongas sobre tus pies. Yo sé que mi capacidad, mi léxico no ha sido suficiente para expresar en la manera que quería lo que este Salmo 23 envuelve para tu vida. Te pido que me perdones eso, pero pídele al Señor que sea Él y su Espíritu Santo quien deje marcado en tu corazón lo que Él quería para ti de manera personal, porque no es que Él es nuestro pastor solamente. Jehová es tu pastor y nada te faltará. Es mi oración que lugares de pastos verdes seas en lo que Él te haga habitar, que te lleve junto a aguas de reposo donde puedas tomar y descansar solamente en Él, que es el reposo verdadero, que te guíe por sendas de rectitud, que no puedas moverte ni a la derecha ni a la izquierda, que cuando te toque pasar por lugares difíciles y oscuros de tu vida, no temas, porque Él te esté alentando con su vara y con su cayado. Que aún delante de tus enemigos, Él te haga tener un banquete de celebración. Que no te falte nada, que tu copa esté rebosante y que el bien y la misericordia de Dios te sigan cada día de tu vida, para que en la presencia del Señor habites todos los días.